Buenos días, son las 11 en punto. A esta hora les damos la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas para dar inicio a la conferencia de hoy, UGPP y su régimen sancionatorio y fiscalizador. Soy María Mercedes López junto con Juan David Alzate y Laura Castillo. Les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. Recuerden que estas conferencias quedan disponibles en cada una de las aulas donde se encuentran registrados o pueden verlas después por www.fundacionunipymes.org o unipymes.com. Hoy nos acompaña el doctor Abel Cupajita. El doctor es especialista en Derecho Tributario, es abogado, perteneció a la firma mundial Price Waterhouse por más de 15 años, tiene experiencia en el tema de consultoría de asesoría, litigio en Derecho Corporativo, Tributario y Asuntos de la UGPP empresarial como abogado pionero en este último tema. Bueno, entonces también queremos darle las gracias en este momento a los patrocinadores que hacen posible desarrollar estos encuentros con los expertos en estos aliados. Está el Banco de Occidente, está Mi Planilla, Fundación Comeva, Arus, Envía, Protección y Aportes en Línea. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle en este momento paso al doctor Abel para que demos inicio a la conferencia de hoy. Doctor Abel, en este momento como presentador ya tienes el clic y abierto el micrófono para que por favor le dé clic a la presentación. Exactamente. Y darle clic a la cámara, por favor. Ok, vamos a ver de una vez programamos su cámara. A ver, me voy a colocar la cámara. Debajo del micrófono. Debajo del... Ah, ok, cámara web. Ok. Bueno, acá me ven, ¿sí? Sí, lo estamos viendo. Ahora solamente necesitamos ver la presentación, que quede en pantalla completa, por favor. Abajo le pone para que quede en pantalla completa abajo. A la izquierda, 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 izquierda. Ahí, más exactamente. Perfecto. No la estamos viendo todavía. Ahora sí, tiene que ponerle arriba, duplicar presentación para que la podamos ver en formato completo. Ok, fin, usar presentación con diapositivas, cambiar de pantalla. Pero no, en usar con diapositivas, desplieguelo y le da a duplicar. Despliegue ahí y le ponen el doble, exacto, ahora sí. Ahí quedó perfecto. Bueno, igual me están viendo, estamos claros, nos escuchan. Perfecto, adelante. Bienvenido. Sí. Señores, muy buenos días. En este tema, una vez más, compartiendo con Unipymes, compartiendo con el grupo de asistentes, pues vamos a hablar o vamos a hacer una abrebocas sobre el tema de la UGPP, requerimientos de información, régimen sancionatorio y procedimental. Obviamente en esta hora o 50 minutos que vamos a tener, vamos a abarcar sobre los temas más importantes sobre el impacto sancionatorio a medida o por medio de los requerimientos de información o procedimiento fiscalizador de la unidad de gestión para fiscal. Para que así más adelante en el próximo seminario que vamos a tener, que ya va a ser de 8 horas, va a ser completo, pues poder abarcar bien el procedimiento, porque pues puesto que este módulo abarca aproximadamente unas 4 o 5 horas, más el otro módulo en temas de nóminas laborales para que puedan empalmar. Por lo tanto, se va a llevar 8 horas el próximo 30 de noviembre, si mal no recuerdo, y los invitamos para que se inscriban. Insisto, son 40-45 minutos que vamos a hablar sobre el tema y vamos a tener preguntas y respuestas. Frente a este caso, pues es importante determinar si o establecer con cada uno de ustedes si consideran que las acciones persuasivas emitidas por la UGPP se consideran como ambiguas o no claras.
Ahí es una pregunta que puedo lanzarle a cada uno de los asistentes. Ahora, me atrevo a responderla por la mayoría de ustedes, igual ahorita, pues en el tiempo de preguntas y respuestas, pues harán las correspondientes preguntas. En ese caso, efectivamente, toda acción persuasiva por parte de la unidad de gestión parafiscal son ambiguas, son totalmente, hacen sentir a ese contribuyente perdido. ¿Por qué? Puesto que solamente se limitan a enviar un oficio a través del cual invitan al contribuyente, llámese rentista de capital, llámese independiente, llámese compañía, lo invitan efectivamente a que revise su situación de cierto año gravable, ¿sí? Eso sí, colocándole en rojo, que se evite un gravoso proceso de fiscalización llegando a multas millonarias, que eso es lo que realmente, a mi parecer, es lo que más le preocupa a la unidad de gestión parafiscal, el recaudo, ¿no? Si bien es cierto, ahorita se cayó la reforma tributaria, la ley de financiamiento con la Corte Constitucional que la tumbó, pero igual ya ahorita están sacando la misma reforma tributaria que entra, se alcanza, de acuerdo a la revisión del Congreso de la República, tiene que estar el 1 de enero del 2020, pero es el mismo articulado, las mismas sanciones de la UGPP, el mismo procedimiento, lo único que van a quitar son aproximadamente unos 7 artículos, en esos artículos sobre el tema de activos o normalización de activos. De resto va y los beneficios tributarios que también saldrán de ahí, puesto que ya se entienden que ya fueron otorgados con la anterior reforma tributaria o con la actual, mientras que se termina la misma, ¿no? Pero partiendo y volviéndonos un poco al tema sobre las acciones persuasivas, ¿por qué hago énfasis en esto? Puesto que es el primer requerimiento o el primer acercamiento por parte de la UGPP para el contribuyente, ¿no? Ahora, no quiere decir que sea lo obligatorio. Hay compañías o entidades que les llega automáticamente o directamente el requerimiento de información o se saltan al requerimiento para declarar y corregir, como le pasan a los rentistas de capital independientes o asalariados que a la vez cuentan con otros ingresos aparte de su contrato laboral, ¿no? Llega directamente ese requerimiento para declarar y corregir con la sanción y presumiendo sobre unos presuntos ingresos de acuerdo a su declaración de renta, ¿sí? Pero partamos de la buena fe de la UGPP, la cual es poca, eso sí, con todo respeto lo digo, que es poca y es falta de espíritu de justicia, pues envía una invitación en donde le indica que pues debe revisar su situación. Eso es sinónimo de diagnóstico parafiscal, puesto que les van a dar 30 días para revisar el año gravable que presume la UGPP que va a fiscalizar u objeto de sanción. 30 días el cual no es suficiente, porque puesto que imagínense en una compañía de 1000 empleados en 30 días, ¿a qué horas va a diagnosticar el año, no sé, 2016 o 2017? No alcanza, los 30 días no van a ser suficientes. Por lo tanto, después de estos días, pues se entiende que la UGPP los va a requerir precisamente ya les va a proferir un requerimiento de fiscalización o un requerimiento de información en este caso, ¿no? Ahora, vámonos y salgámonos un poco del esquema en donde hacen solamente la invitación, lo invito. Ahora vámonos con la segunda opción o la segunda acción persuasiva que también no es obligatoria, pero que la puede emitir la UGPP y que la hemos visto en la práctica, o por lo menos yo la he visto en los últimos 7 años desde la reforma tributaria del 2012, y es prácticamente la que están viendo en pantalla. O sea, si están prácticamente ese contribuyente, si está de buenas, si ha rodado con suerte, pues le puede llegar un poco más abierto el oficio persuasivo, indicándole o guiándolo a unos indicios en su presunta evasión o presunta omisión. ¿Por qué indico presunta? Puesto que la UGPP todo lo cuestiona, ¿sí? Muchas veces, por lo general, no tiene la razón, pero hay que entrar a debatir eso. Entonces, a manera de ejemplo, encontramos un indicio de evasión, vemos una mora, una cotización recurrente por menos días trabajados, cotizantes como aprendices no registrados en la base del SENA, uso de subtipo de cotizantes sin requisitos cumplidos, uso de novedad extranjero obligados a pagar pensión, inexactitud de IBC. Esto es un ejemplo, ¿no? Pueden ser muchos más indicios de evasión o de inexactitud. Pero imagínense o vean sobre el tema de mora, al frente, a manera de ejemplo, y le indique la UGPP 53 de sus trabajadores registrados en el PILA presentan mora en el pago. Y si la compañía es de 1000, detectar 53, ¿qué es lo que quiere la unidad de gestión parafiscal? Y de pronto le llega un cuadrito en Excel, pero ese cuadro le sigue trayendo todos los trabajadores. Eso implica que tiene que hacer un diagnóstico. Lo mismo, inexactitud en el IBC. Le señala 100 de sus trabajadores y tienen 1000 o tienen 500.
que les toca hacer un diagnóstico. 30 días no va a ser suficiente. Por lo tanto, pues igual hay que correr, atender, revisar internamente antes de que se profiera la sanción, ya que en esta etapa de persuasión no hay sanción todavía estimada, no se ha aumentado el 35% sobre la inexactitud que pueda detectar la UGPP. En este caso, pues se debe corregir. Ahora, para ganar más tiempo, pues yo recomiendo dar una respuesta de ese oficio persuasivo. Si bien es cierto, la UGPP dice al final no requiere dar respuesta, pero en mi recomendación es bueno dar la respuesta, indicándole con un oficio sencillo a la UGPP que están haciendo caso a su solicitud y que están procediendo a revisar internamente la situación de la compañía. ¿Para qué hacemos esto? Pues para ganar un poco más de tiempo, y el funcionario que vea esa respuesta pues va a entender que efectivamente está logrando su fin en requerirlos o en persuadirlos, ¿sí? Por lo tanto, recomiendo una respuesta sutil. Tipos de actuaciones sancionables o qué es lo que castiga la unidad de gestión parafiscal. Pues son 3 tipos de sanciones. En este caso son sanción por omisión, sanción por inexactitud o sanción por no envío de información. Y ese envío de información también se abre en varios hechos sancionables dentro de la misma. No envío, envío inexacto o falta de claridad o envío incompleto. Ahora, esa palabra inexacto ha sido utilizada a favor de la UGPP, la misma unidad administrativa, en contra de los contribuyentes, puesto que para ella ahora todo lo que envíe el contribuyente a través de un requerimiento de información o la respuesta en debido término, no lo entiende ella, es inexacto y por lo tanto es objeto de sanción. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque hay que ser lo más claro posible, aunque con la resolución 922 del 2018, pues lo hace más temerario, más falta de técnica jurídica por parte de la UGPP, tiene muchas ambigüedades que permiten al contribuyente poder caer en el error y a la vez, pues, llegar a la unidad de gestión parafiscal a través de su anhelado recaudo. Y el recaudo no es el aporte parafiscal, el recaudo es el sancionatorio a través de esa tercera sanción que habla sobre no envío de información, envío incompleto o envío inexacto, ¿sí? Estos son los 3 tipos de sanciones. Para mí son 3 tipos de sanciones por un mismo hecho. Hay un término en latín que lo considero, esto es mi interpretación, ¿no? Hay otros abogados que le dan otra interpretación. La unidad administrativa pues no comparte nuestra interpretación. Es claro, pero para mí esto es una violación a un principio fundamental que es considerado la violación al principio de non bis in idem. Nadie puede ser sancionado más de 2 veces por un mismo hecho. Acá, ¿cuántas sanciones, señores, estamos viendo? Omisión de afiliación, omisión, inexactitud y no envío o envío incompleto e inexacto de la información. ¿Sí? Para mí hay una violación directa de un principio fundamental que es el non bis in idem. Por eso es importante y eso es una de las cosas que más atacamos. Igual no hay sentencias en materia tributaria, cualquier cantidad en contra de la DIAN, etcétera, a favor, en contra, pero en materia de UGPP no hay ninguna sentencia definitiva, sentencia del Consejo de Estado que le dé la razón al contribuyente o le dé la razón a la UGPP. Por lo tanto, sigue siendo ambiguo y sigue siendo interpretable en ese caso y pues hay que llevarlo a discusión, ¿no? Más estos tipos de sanciones, ¿no? Acá entramos un poco en los requerimientos de información u ordinarios, en este caso, y qué es lo que realmente se mira después de ese requerimiento o ese oficio persuasivo o esa invitación que hace la unidad de gestión parafiscal. Pues lo que mira acá la unidad de gestión parafiscal en este caso, y dentro de sus requerimientos de información o esos procesos de fiscalización que se llaman, son toda la situación de la compañía relacionada con la contabilidad y nómina. Incluso la contabilidad y nómina que se desprenden de aquellos contratos o TOCIS, convenios, pactos colectivos, etcétera, ¿sí? Lo que hace es emparejar, revisar como si fuera una exógena y empezar a involucrar a la compañía con toda esta información que solicita. ¿Bajo qué argumento? Pues antes era bajo la ley 222. Hoy en día es bajo la propia resolución de la Unidad de Gestión Parafiscal, que es la resolución 922 de julio del 2018. Es una propia resolución o es la misma resolución que la UGPP ha proferido para ella inmediatamente guiar o parametrizar la información que el contribuyente debe remitir al momento de iniciar un proceso de fiscalización, con el cual se inicia todo para determinar si los aportes son objetos de omisión, de inexactitud. ¿Sí? Entonces esta resolución 922 del 2018 es como la base o la matriz de la UGPP. Ahora,
Esa resolución 922, actualmente en nuestra oficina, y está en cabeza como demandante Abel Cupajita Rueda, ustedes la pueden conseguir en Google, si no estoy mal, ya se encuentra. Demandamos a través de la demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado del pasado 19 de diciembre del 2018, y el 8 de marzo del 2019, pasado 8 de marzo, el Consejo de Estado decidió admitirnos la demanda porque precisamente los conceptos que estamos demandando en contra de esta resolución en favor de los contribuyentes de ustedes, de los mismos rentistas de capital, empresas, es el indicar que a través de esta resolución 922 y a través de la cual se parametriza todo el tema de requerimientos de información, tiene una falta de técnica jurídica, hace caer en error al contribuyente con todos los parámetros y exactitudes que solicita la OGPP en un cuadro en Excel. Aparte de esto, pues viola todo el debido proceso y hace que caigan en error y se logre recaudar en ese caso una sanción. O sea, con esto le estamos indicando al Consejo de Estado es que la OGPP no va detrás de un requerimiento de información o en busca de una verdad para fiscal, sino va en busca de una sanción. Y esas sanciones que van hasta los 514 millones de pesos por no enviar información, ¿sí? Que es la que nos estamos concentrando ahorita, precisamente este curso o esta hora se llama requerimientos de información y régimen sancionatorio, ¿no? Y nos estamos enfocando en los requerimientos de información, puesto que el de la sanción por omisión en exactitud, pues vamos a entrar a discutirla o a abrirla incluso más adelante en el curso de 8 horas que vamos a ver a final de noviembre, ¿no? Pero acá esta resolución 922, insisto, ha sido demandada por nosotros y es una falta técnica jurídica por parte de la OGPP. Obviamente, en este caso, pues solicitamos también la suspensión. El Consejo de Estado no suspendió la resolución, por lo cual sigue activo, sigue operando. Pero si se llega a caer en un futuro, para mí, en mi concepto, todas las sanciones que fueron impuestas bajo esta resolución, y si se llega a declarar la nulidad, pues serán ilegales y se podrá solicitar el pago de esas sanciones no procedentes, o aquellas que están en litigio, pues tendremos un sustento más para indicar lo ilegal que era. ¿Qué contiene esos requerimientos de información, esos pedidos por la unidad de gestión parafiscal? Ese requerimiento, esa solicitud, pues en este caso contiene periodos fiscalizados que van desde enero a diciembre del año grave que estén cuestionando la OGPP o a elección de la misma, puesto que ella no tiene un orden. No puede decir es que hoy vamos en el 2014, después 2015, 2016, no. Ella hoy te puede estar requiriendo el 2017 y se puede volver al 2016, 2015, obviamente estando entre un parámetro de la facultad sancionatoria que tiene ella, que es de 5 años. Eso quiere decir que ella solamente puede fiscalizar los últimos 5 años. Algunos lo confunden como prescripción. No, pero esto es facultad sancionatoria que viene desde la ley 1607 del 2012. En este caso, pues ella puede dentro de esos 5 años adelantarse en el tiempo o devolverse, por lo tanto no tiene un orden y la práctica no lo ha enseñado. Pero ella actúa como si fuera en un solo acto administrativo, hace un requerimiento general como si fuera una declaración de renta. Para mí que también está mal. Lo correcto es que me expida 12 actos administrativos, porque es que nosotros los contribuyentes presentamos nuestras planillas, o sea, nuestras declaraciones mes a mes, no las presentamos año a año. Por lo tanto, para mí el procedimiento estaría mal, ya que debería aplicarse mes a mes la fiscalización y no unirme en un solo año. ¿Cuál es el plazo que normalmente da la OGPP de acuerdo al acuerdo 1035 del 2015 y con base en la resolución 922 del 2018? Pues el término es mínimo de 15 días para dar respuesta, o sea, preparar toda esa información que comprende contabilidad, costos, nómina, recursos humanos, contratos, acuerdos, etcétera. Trasladar esa nómina a un cuadro en Excel, porque eso es una de las arbitrariedades de la OGPP. Imagínense ustedes trasladando la nómina del 2016, no bajando, adjuntando el programa SIGO o el software, o que sea más metódico, sino no, tiene que estar trasladada en ese cuadro en Excel con las medidas que da la OGPP, unos cuadros que ya te les voy a enseñar, ¿sí? Con unos parámetros. Eso hace que el contribuyente caiga más en error, ¿sí? Porque pues al momento de trasladar la información se puede uno equivocar y se le puede ir un 0 de más, un 0 de menos, o puede salir cortado al momento de subirla, y eso implica que la OGPP se agarre del término envío de información inexacta, y ahí viene tu sanción hasta los 514 millones de pesos, que equivalen a unos 15.000 unidades de valor tributario. Por lo tanto, esa respuesta cuando dan 15 días no es suficiente, máximo 3 meses. Aquellos que les den 15 días, pues pueden solicitar la ampliación
del término a la UGPP de hasta los 3 meses. Ahora, no quiere decir que si le dieron 15 días y piden 3 meses, van a sumar 3 meses más 15 días. No, son 15 días, por lo tanto les queda 2 meses, 15 días para completar los 3 meses después de que le concedan y puedan completar el término y la información. Ahora, si les da el término de los 3 meses, ya no les da derecho a solicitar 3 meses más de ampliación, porque ya les dieron el término máximo. Igual, aquellas compañías que erradamente lo hacen y tienen los 3 meses, no quedaron en tiempo y solicitaron ampliación de 3 meses, obviamente nunca les va a contestar la UGPP y ustedes presumen que ya lo tienen por sentado los 3 meses adicionales, pues ya está claro que empezaron en el mes o fracción desde el 4.º mes, o sea, el presunto 3er mes que les dieron, ya hay una omisión o falta de envío de información o envío incompleto de la misma, por lo tanto, ya son acreedores a sanción. En este caso, pues, esto es una de las cosas que contiene. Quiero mostrarles acá, no sé si lo notan bien, hay un ejemplo de un requerimiento de información con la nueva normatividad de julio del 2018 de la UGPP, resolución 922. Bueno, yo acá lo estoy a doble pantalla mirando, entonces en la cámara no me puedo estar dirigiendo a ustedes, pero lo estoy mirando a ese lado. Acá un poco más grande la pantalla. Entonces, señores, si ustedes notan el requerimiento de información, señala el requerimiento de la UGPP y en negrilla más abajo dice con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes. Eso en negrilla, por lo tanto, requiere el contribuyente. Ahí más abajo dirá, el aportante podrá llegar documentos adicionales que soporten y permitan probar los pagos relacionados en nómina conforme a lo previsto en el artículo 3 de dicha resolución. Pero en el párrafo primero, lo que dice la UGPP es que en uso de sus facultades conferidas y con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes al sistema de protección social, le solicita, y eso vuelve y lo señala en negrilla, lo subraya, la información señalada en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 2 de la resolución 922. Si nos remitimos a esos 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 del artículo 2, pues esa es toda la resolución. Esa es toda la información que hay que adjuntar. Para mí es como la pereza de la unidad administrativa y no volver a como lo hacía antes. Hacía un requerimiento de información, señalaba 10, 15, 20, 5 ítems y eso era lo que era. Y si solicitaba más información, pues hacía una ampliación al requerimiento. Acá la UGPP hace lo fácil. En un solo acto, oiga mi querido amigo, tráigame la información que tiene la resolución 922 y pone en descontrol a las compañías, a los empresarios, a los rentistas de capital, a empezar a adivinar esa UGPP y a entenderla para evitar enviar una inexactitud de información o incompleto, lo cual siempre hay sanción. Por lo general, siempre hay sanción por parte de la UGPP, porque para ella todo es inexacto o incompleto. El problema es que, y lo correcto es que debería ser que ya el mes siguiente te diga, oiga, señor contribuyente, hay una inexactitud o hace falta de información, ojo que están en mora. No, ella espera 6, 7 meses, incluso hasta los 12 meses, ya cuando llega el límite para enviar la información, o sea, el límite de la sanción, y ya le envía una liquidación parcial, ya cuando ha pasado bastante tiempo y cuando ya no puedes hacer nada, ¿no? O ya no te puedes hacer acreedor una reducción de una sanción bajo la aplicación de un principio de favorabilidad, que ahorita lo enseñaré. Entonces, este requerimiento no dice nada finalmente. Por eso es importante que cada uno por ahora tenga impresa la resolución 922 del 2018 y la vaya conociendo. ¿Qué solicita en ese requerimiento de información? Pues decíamos o indicábamos en diapositivas anteriores que es información de contabilidad y nómina. Pero si la abrimos un poco más, lo que puede solicitar son balances de prueba, auxiliares de las cuentas contables relacionadas con la causación y el pago de la nómina, auxiliares de las cuentas contables, servicios y diversos, reporte de pago de nóminas de salarios, compensaciones y asociados, y toda la relación de aprendices, cenas y practicantes universitarios con sus soportes, trabajadores vinculados que se encuentren pensionados por vejez, trabajadores extranjeros que estén cotizando a pensiones, que no estén cotizando a pensiones en Colombia, suministro del personal por un tercero, relación de planillas pila y entre otros documentos de información. Anteriormente, antes de la expedición de la resolución 922, pues esta era la relación. Se la enviaban en un documento en oficio y lo que hacía el contribuyente era señalar o hacer una lista de chequeo e ir tachando cada punto atendido, ¿no? Ahora es más ambigua y más falta de técnica jurídica lo que nos envía, ¿no? Pero en sí esto es lo que deben o esto es lo que solicitan. Se deben tener unas especificaciones técnicas con esa resolución 922 para evitar llegar a la sanción, ¿no?
Y eso lo establece la misma resolución 922. Y en uno de sus párrafos señala que por la cual se fija el contenido y características técnicas que se debe cumplir la información solicitada por la UGPP conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 178 de la reforma tributaria del 2002. Pues esas características técnicas es algo tan ambiguo para el contribuyente porque completarlo o hacerlo al capricho de la UGPP, porque esta resolución, insisto, es de la misma UGPP, pues es muy difícil y eso logra que se llegue a incurrir en la sanción. Ahora, la UGPP indica en esa misma resolución y a través de su página web también indica que esa información debe ser diligenciada a través de algunos formatos instructivos dispuestos por la Unidad de Gestión Parafiscal, ¿sí? Siguiendo a cabalidad los mismos instructivos o los mismos requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Señores, no se pongan a adivinar o a montar ustedes sus mismos cuadros en Excel, sino móntenlos sobre los instructivos que tiene la UGPP para mitigar el riesgo del envío inexacto de la información. Y eso está en la misma página de la Unidad de Gestión Parafiscal. Acá en balance de pruebas y a manera de ejemplo, pues esta es la forma en que lo deben aportar como lo ven en pantalla. ¿Sí? Puesto que ese archivo que se sube en la página web de la UGPP, que debe ser subido antes del término que les dan y en su totalidad, debe cumplir las siguientes especificaciones y estructura. Ese título, ese nombre del aportante, esa identificación, el tiempo en el que se está aportando, y en estos cuadritos que vemos acá, en donde habla cuenta y subcuenta contable, ahí debe indicar el dato numérico, registre el número de la cuenta y subcuenta, ¿sí? La misma UGPP en ese formato lo va guiando. Nombre de la cuenta y subcuenta contable, igual, nombre, razón social, número de documento de identificación, saldo inicial, débito, crédito y saldo final y balance de prueba. Pero está así. Ahora, señores, ustedes dirán, no, pero dice como amontonado fue que al abogado Abel Cupajita se le pasó y en este caso dejó como, no le cupo la diapositiva. No, esto es así como viene en la UGPP, cuando lo descargan viene así. Entonces, señores, no se pongan por favor de sabios a ampliar la columna, las casillas, déjenlo así, porque recuerden que en la norma, en la resolución dicen características técnicas, y para la UGPP esto es una característica técnica. Por lo tanto, no se pongan a ampliar. Que no, que se ve muy amontonado y lo quiero ampliar. No, déjelo quieto y manéjelo así como está. ¿Sí? Porque es que así lo pide la Unidad de Gestión Parafiscal. Ese balance de prueba debe ser presentado además con esa característica, ese cuadro en Excel como les enseñé, además con las siguientes características adicionales, que muchas veces los contribuyentes no entienden cuando lo ven en la resolución y le toca guiarse mucho con consultoría externa o con los mismos formatos de la UGPP y sin embargo no lo terminan de entender. Pero eso va en un archivo en Excel y en una sola hoja. O sea que, señores, rueguen y acomoden a que eso les quepa en una sola hoja bajo las características técnicas de la UGPP. Desafortunadamente es así, ¿sí? Porque así es como lo exige o si no es objeto de sanción. Al máximo nivel auxiliar con corte anual, es decir, acumulado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia que nos estén cuestionando. Detallado por tercero con su respectivo número de identificación, nombre o razón social. Ojo, señores, si detallan el tercero y les hace falta el número de identificación y solo lo detallaron con razón social, ya hay inexactitud. No se les puede filtrar nada. No se les puede pasar nada. Nombre, identificación, tal como lo pide. Y la identificación es con dígito de verificación, no como hacen algunos contribuyentes que le quitan el dígito de verificación. Para la UGPP es inexacto porque ellos necesitan el número de verificación. Información de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, bien relacionado. Y toda esta información, ya sea balance general, auxiliares de cuenta, debe ir algo que le llamo yo con la cereza al pastel. Y que si no lo aportan, pues va a ser objeto de falta de envío de información o envío incompleto. Debe ir acompañado toda esta información financiera, contable, de nómina, por el certificado expedido por el representante legal, contador público y o revisor fiscal si está obligado a tenerlo, ¿no? Estas instrucciones y estos formatos los pueden descargar en la misma UGPP. Yo recomiendo, cuando a veces nos dicen a los abogados, a ver, ¿me puedes hacer un formato de revisor fiscal frente a certificación? Yo les digo, no, bájenlo de la página web. ¿Por qué?
porque es mejor hacerlo como lo tiene la UGPP, para así decirles que yo lo estoy montando tal y como usted lo tiene ahí en su instructivo, y no dárnoslas un poco más de adivinos y crear un poco más de información que no nos están pidiendo. Por lo tanto, la idea es seguir el parámetro de la UGPP, así sea en vivo, pero sí debe ir acompañado de estos certificados. Normalmente, en la práctica, las compañías dicen, no, es que ya va toda la información contable, financiera, balances, auxiliar de cuenta, nómina, ¿ya para qué más? No, es importante ese certificado de representante legal o contador acompañado, ¿no? Ahora, si están pidiendo el año grabable 2014 o 2015 y el revisor fiscal de ahora no es el mismo de antes, pues ahí van a tener un problema. Normalmente los revisores fiscales pues no van a firmar algo que no conocen, a menos de que hayan hecho una auditoría previa y lo certifiquen. Entonces, como estrategia, yo les indico que procuren cada cierre o con cada corte de año, con el revisor fiscal que tenga en ese momento, que les certifiquen esa información contable, financiera y de nómina. Para el día que lo necesiten en un futuro y no sé, pues puedan adjuntar esa información, por lo menos para mitigar el riesgo. ¿Sí? Esa certificación de información a reportar ante la UGPP, pues prácticamente es sobre la nómina, el balance y los auxiliares que deben estar debidamente certificados, como lo he señalado, ¿no? La certificación de igual manera debe indicar la información que es tomada fielmente de los libros contables. No nos podemos salir de eso. Y por eso mismo ahí es donde viene el revisor fiscal y no puede salirse de lo que no ha auditado, de lo que no está en los libros contables, ¿no? Esto ya que esto se expresa en la realidad de la contabilidad, tal como debe llevarse en debida forma y de acuerdo a las prescripciones legales de la misma. Y evidenciando y mostrando por parte del representante legal y el revisor fiscal o contador que las operaciones están respaldadas por los respectivos comprobantes y documentos internos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué nos piden información de contable de la UGPP si estamos hablando de aportes? Pues sí, desafortunadamente la solicitan es para determinar efectivamente para dónde se van esos gastos o esos ingresos o si están en cabeza de algún empleado. Ejemplo, los viáticos. Normalmente los viáticos pues lo mandan a una cuenta, una subcuenta independiente como viáticos, pero esos viáticos van en cabeza de empleados, de un empleado. Entonces hay que identificar los auxilios. Esos auxilios necesitan identificarlos. Los pagos a terceros por educación. Muchas veces se le paga a la empresa formadora y esa empresa formadora pasa factura de venta, pero obviamente la UGPP el requerimiento, bueno, ¿a quién formó? No, a 10 de mis 100 empleados. Entonces, para ella, según la UGPP, divide en ese número de empleados el valor pagado y se lo carga como un valor salarial. Obviamente no es así, en la práctica no es, en la realidad no es así, pero en la práctica se puede ver que la UGPP lo cuestione y obviamente hay que pleitearlo, ¿no? Sobre el tema de bonificaciones, para determinar cómo las bonificaciones las están pagadas. Ojo con esto, señores, las bonificaciones frente al pago, pues hay que tener todo el tema de continuidad, habitualidad, vocacionalidad y deben estar enmarcadas en el 128 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Sin confundir las mismas. Aquellos que les interese, yo tengo un concepto muy bueno que he preparado para los asistentes y mis clientes sobre bonificaciones, algo general, con efectos en UGPP y cómo debe ser contablemente tratado. Es algo que les puede ayudar en su día a día en las operaciones de la compañía. Ya lo hemos preparado, por lo tanto ya lo tenemos listo, está muy general, muy bien explicado y puede ser de gran ayuda a aquellos que no entiendan el tema de bonificaciones frente al tratamiento de la UGPP, ¿no? Porque es que una cosa es lo laboral y otra cosa es lo parafiscal. Frente a este tema, entonces con mucho gusto, pues ahí está en la presentación mi correo electrónico, abel.cupagita@cescolabogados.com o abel.cupagita@gmail.com y ahí pueden solicitarla o a través de Unipymes y a través de la cuenta de ellos para que también se la podamos transmitir. Eso es un valor agregado que les damos con Unipymes, un concepto que me parece importante que lo pueden tener. Se pueden adjuntar en este requerimiento de información en un capítulo en la resolución de documentos adicionales. Señores, aprovechen esta oportunidad de adjuntar los documentos adicionales. ¿Qué quiere decir ello? Que si estamos hablando de aprendices SENA o de solamente aprendices o practicantes y no es clara la información, pues si yo tengo solamente aprendices SENA, aprovechen y adjunten los documentos relacionados con el registro. Si son practicantes universitarios, aprovechen y aporten los contratos de los practicantes universitarios, ese convenio con la universidad. Los contratos laborales para acreditar efectivamente que hay un vínculo laboral y la forma en que se le paga a ese empleado el salario y por el cual la nómina está bien causada, ¿no? Convenios, pactos colectivos, acuerdos de salarización, otros a los contratos,
Todo en relación con el periodo fiscalizado. Esta es la oportunidad en la cual pues deben aprovechar, indicar y aportar todos los documentos, porque es un requerimiento de información, a diferencia del requerimiento persuasivo. Ahí no hay que aportar documentos, porque pues solamente es una invitación. En este caso estamos hablando de requerimiento de información. Todo lo que les ayuda a desvirtuar de que su nómina está bien pagada o sobre sus ingresos está haciendo bien los aportes a la seguridad social, pues aprovechen y apórtelos en el requerimiento de información como un capítulo en la respuesta, porque debe hacerse a través de una respuesta. No solamente es subir información, sino debe hacerse a través de un oficio de respuesta. ¿Sí? Aprendiz escena, pues lo que les acabo de decir, indicar todo el tema de la vinculación de aprendiz escena y cómo los están vinculados. Toda esta información de documentos anexos o adicionales deben ser en un formato en PDF, con el número de identificación del practicante o pasante que corresponda o información del empleado. Igual, si tienen trabajadores vinculados que se encuentran pensionados por vejez y usted solamente lo está señalando en la relación de contabilidad o en la relación de nómina con el requerimiento de información, adjunten el documento que lo prueba, porque pues la UGPP va a decir, sí, me lo está señalando, no me lo probó, y acá ella va a presumir que hay una omisión o una evasión o una inexactitud sobre esos aportes, por lo menos en pensionados. Entonces, adjuntemos las resoluciones de reconocimiento de la pensión y guárdenlas en archivo PDF y suban. Sí, lo mismo para los trabajadores extranjeros que no estén cotizando pensiones, igual toda la información, la certificación de su país de origen donde esté cotizando pensión para que no tenga la obligación aquí en Colombia y ustedes puedan también mitigar ese riesgo. A menos también que ese trabajador extranjero tenga una cotización de pensión voluntaria en Colombia, también la pueden apuntar, ¿no? Para acreditar que también hay un mayor aporte, un aporte que no debería ser, pero que sin embargo está cotizando el sistema de seguridad social en Colombia. A ese trabajadores extranjeros no solamente las resoluciones o la calidad de extranjero, sino el documento, la cédula de extranjería, ¿sí? Copia del contrato de trabajo, copia de la constancia de aportes en el país de origen, en lo pertinente, y si lo pueden hacer dentro del requerimiento, que sea apostillado y traducido a español, de acuerdo si está en otro idioma en el país de origen donde está el extranjero. O sea, son particularidades que muchas veces las compañías y el contribuyente a ser fiscalizado no tienen en cuenta. Ahora, de igual manera, señores, si van a adjuntar planillas donde acreditan que no hay omisión, sino que hay aportes, o que ustedes detectaron a la vez en el requerimiento de información alguna omisión o inexactitud, porque la pueden también detectar, pues hagan la corrección inmediatamente antes de que se le aumente más la sanción por no envío de la sanción por omisión, cuando les profieren el requerimiento para declarar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Corrigen, pagan, presentan y a la vez, así como una información para dummies, a la UGPP le hacen una relación de planillas, ¿sí? Número de planilla, tipo de planilla, operador, periodo del pago, fecha del pago, total pagado, y se lo adjuntan pegado en la respuesta al requerimiento de información y relacionando las planillas, para que sea mucho más fácil para el funcionario y así evitar ambigüedades para él al momento de fiscalizar. Importante. Como se los he dicho, señores, la respuesta debe estar acompañada de un oficio remisorio, ¿sí? Ese oficio remisorio debe estar suscrito, ya sea por el representante legal de la compañía o el apoderado debidamente acreditado, no por el contador, no por la gerente de recursos humanos, no por el director financiero, representante legal o apoderado. Errores de las compañías, lo envían la directora de talento humano, es la que firma, o el mismo contador. Esto no debe ir firmado por ellos porque si no habría una inexactitud y de igual manera sanción. ¿Sí? Frente a los valores a pagar por concepto de sanciones, pues en el requerimiento de información se dispara, mientras que no haya requerimiento, o sea, en etapa persuasiva de invitación, no hay sanciones, estamos en cero, pero cuando automáticamente te profiere el requerimiento de información, o sea, el proceso de fiscalización, ¿sí? En este caso, pues se entiende que es posible que te profiera un requerimiento para declarar. Y en ese requerimiento para declarar aumenta el 35% sobre la diferencia del mayor aporte que está siendo inexacto. Y puede llegar al 60% sobre el mayor aporte inexacto cuando llegue a etapa de liquidación oficial. Ejemplo, si te están cuestionando 100 millones de pesos de inexactitud, quiere decir que son 35 millones de pesos de sanción o 60 millones en la etapa de liquidación oficial. Ahora pensemos más grande con compañía de más de 1000 empleados. Si estamos hablando de 1000 millones cuestionados, pues son 350 millones en sanción o 600 millones de pesos. Ya hay un requerimiento inicial
de 1.600 millones de pesos máximo puede llegar, solamente en inexactitud, pero como la UGPP mezcla dos sanciones en un mismo acto, porque la sanción por no envío de información es en acto independiente, pero acá te mezclan omisión o inexactitud, pues la de omisión en este caso, en el periodo de fiscalización, también aquellos que no han hecho los aportes, ¿sí?, que considere la UGPP, pues en este caso te la calcula igual que en las obligaciones tributarias, 5% mes o fracción, o el 10% mes o fracción, en este caso 5%, perdón, mes o fracción sin que exceda el 100% del mayor aporte a declarar, o sea, en etapa de requerimiento para declarar y corregir, o el 10% mes o fracción si llega a etapa de liquidación oficial sin que supere el 200%. Ejemplo, entonces, si también aparte dicen 100 millones de inexactitud con máximo 60 millones de pesos en sanción por inexactitud, más otros 100 por omisión, quiere decir que vas a tener hasta un máximo de reportar del 200% de la sanción, o sea, 200 millones de pesos en sanción, porque no puede superar el 200%. Es acumulado a las sanciones en las obligaciones tributarias. ¿Sí? Entonces, imagínense, señores, una sanción de 200 millones máximo por omisión, más 100 millones de aportes por omisión van 300, más 60 millones de sanción por inexactitud 360, más 100 millones de sanción de mayor aporte inexacto, un requerimiento de 460 por unos supuestos aportes no pagados o inexactos de 200 millones de pesos. Más de un 150% en sanciones, ¿no? Ahora imagínense cuando sean de 1.000 millones requeridos, ¿no? Mucho más alto. Ahora, desde 10 millones de pesos ya está desequilibrando económicamente a la compañía. Entonces, es importante, señores, tener en cuenta esas sanciones. De igual manera, la más gravosa y la que hemos venido haciendo énfasis, y es la que también me interesa que conozcan, es la que viene en el cuadro de relación o progresividad en sanciones en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos una progresividad de las sanciones que es de un mes hasta el mes 12 en el no envío de la información o en el envío inexacto o parcial. Quiere decir, señores, que si les dieron 3 meses para responder el requerimiento y llega el mes 3 y un día, ya hay un mes de sanción de 1 millón de pesos. Pero si se demoran después del tercer mes, el punto de equilibrio que le digo yo de la UGPP, el mes octavo, estamos hablando de 3.150 VTs, estamos hablando de 107 millones de pesos de una sanción. Pero si llegaron al mes 12 y no enviaron información, la enviaron inexacta o piensan que la enviaron bien, estamos hablando de 514 millones de pesos. Ahora imagínense una compañía, una yo con yo, que le llamamos una SAS, es en donde es un único accionista, un empleado y un gerente comercial, y que venda solo 100 milloncitos de pesos al año, y su utilidad quede 30, no sé, porque se le fueron en gastos 70, y tengo un requerimiento de información nomás por ese gerente comercial de las bonificaciones o comisiones dadas, y al gerente o al dueño de la compañía se le envió pasar información, y a la final le diga, sorpresa, no me enviaste información, no fue incompleta, 514 millones de pesos, y genera 100 al año, pues ya apague y cierre porque ya es desproporcionado, ¿no? Esto lo tenemos que demandar porque es totalmente desproporcionado. Esto debería ser equitativo de acuerdo a los ingresos o al número de trabajadores que tenga una compañía, más al número de ingresos. O sea, entre un rango de 1 a 100 millones de pesos, tanto valor en sanción. De 100 a 1.000, tanto valor. Pero no, eso no lo ha hecho la UGPP. Así lo maneja hoy en día una superintendencia, un ministerio. Pero en este caso la UGPP no. Ha sido... O sea, hay una falta de equidad tributaria y es tan imparcial en eso que no le importa si eres un pequeño, mediano o gran contribuyente y te multa con las mismas sanciones. No obstante, ellos pensaron que con darnos un paño de agua tibia al régimen sancionatorio, sacando una reducción de sanción o un principio de favorabilidad en la reforma tributaria 1943 del 2018, que se mantiene ahorita con la nueva reforma tributaria, en la reducción de la sanción, pensaron que no, subsanaron el problema, pero no, sigue siendo arbitrario, porque acá nos están dando una reducción de la sanción en la cual dice, si usted es omiso o inexacto o incompleto entre un mes y 4 meses, puede reducir hasta el 90% si se encaja entre ingresos brutos anuales hasta 100.000 VTs, o sea, hasta 3.400 millones de pesos aproximadamente. Si usted tiene ingresos entre 3.400 a 9.000 a 10.000 millones de pesos, o sea, 300.000 VTs, puede reducir el 80% entre el mes 1 y el mes 4. Y el 70% si es superior a 10.000 millones de pesos. Y lo mismo, si usted se encaja entre el mes
entre el mes 4 y el mes 8 reduce el 80, 70 y 60 de acuerdo al monto de sus ingresos. Entre el mes 9 al hasta el mes 12, 70, 60 y 50. Pero ese hasta tiene un detalle. ¿Qué quiere decir eso, señores? Pues que el hasta quiere decir que entre el mes 9 y hasta el mes 11º con 29º día, te puedes acoger al 70, 60 o 50% de acuerdo a los ingresos del periodo fiscal, ¿no? Demostrando. Pero si ya llega el mes 12, o sea, los 514 millones de pesos, los que vemos ahí, mes 12, pues esa la tienes que pagar en pleno y no te puedes hacer la reducción. Algunas compañías han llegado a pagarla con reducción pensando que pueden reducir el 70%. Y no, la UGPP lo requiere por el saldo, ¿no? En este caso, pues, hay que tener en cuenta esa palabra hasta, ¿sí? Porque eso la reforma tributaria lo trajo y quiere decir hasta el mes 11 con 29 días. De resto ya lo pagas en pleno la sanción, ¿sí? Pero fíjense que fue un paño de agua tibia, o sea, esto no es un alivio tributario. Porque puedo reducir. El problema es que la UGPP te notifica de la liquidación de la sanción o el pliego de cargos ya cuando ha pasado los 12 meses, o sea, no tienes la oportunidad de poder hacer la reducción. Es muy raro ver una liquidación parcial que esté dentro de los 4 o 3 meses y que tú puedas pagar. Es muy raro. Por lo tanto, ustedes como compañías, si son conscientes de que hay una omisión, una inexactitud, una falta de envío de información, en este caso, pues pueden coger y reducirla de acuerdo al tiempo que lleven calculado. ¿Preguntas y respuestas hasta el momento? María Mercedes. Abel, muchísimas gracias. En este momento, entonces, vamos a dar, Abel, muy buenas, gracias, Abel. En este momento, entonces, vamos a dar ya inicio a la sesión de preguntas. Entonces, pero antes, recuerden que para dar inicio a la sesión de preguntas, vamos a poner nuestra encuesta acostumbrada para que nos den su opinión sobre nuestro conferencista. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Para nosotros es muy importante que nos ayuden con la encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Este es un tema de gran importancia tanto para las empresas como las personas, porque la UGPP está, pero dando con todo, ¿no, Abel? Sí, está fuerte. Además que ahorita como modalidad, María Mercedes, en temas de rentistas de capital es muy chistoso porque ahora le dio a los no obligados a llevar contabilidad a proferirles requerimientos de información y está ahorita requiriendo 2017 a aquellas personas. Es tan absurda, y tengo uno de los casos, que está requiriendo a personas hasta por su liquidación de sociedad conyugal, los que reparten patrimonio, porque para ella también lo considera como un ingreso efectivamente recibido, algo que en patrimonio ha venido estando atrás en el tiempo contigo reportado, ¿no? Cosas como esas, cosas tan absurdas que está requiriendo por la venta de tu vivienda, donde obtienes una ganancia ocasional, cuando eso obviamente pues no es ingreso efectivamente recibido, ¿no? Sí, tan absurdo por el tema de bonificaciones, etcétera, por viáticos. Por todo. Perfecto. Bueno, entonces damos gracias a las personas. Ahora les tenemos una muy buena noticia a las personas que quieran profundizar este tema, la Fundación Unipymes, en alianza con el doctor Abel. Vamos a desarrollar un seminario el próximo 21 de noviembre. Este seminario es telepresencial. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde precisamente se van a tratar todos estos temas tan importantes. Cómo evitar ser sancionado por la UGPP desde el tema laboral, parafiscal, tributario y procedental. Este seminario ya está disponible para ustedes. Lo pueden ver la información en tiendaempresarial.com. Bueno, doctor Abel, entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas. En este momento hay muchas preguntas, pero vamos a arrancar acá. Por ejemplo, nos dice Alfredo López, ¿el número de identificación tiene el guión para el dígito de verificación? ¿Es necesario?
Ese es uno de los problemas de la UGPP, que ya indica la identificación total, y la identificación es con guión. Entonces, ¿yo qué haría? Si no lo tiene la opción, porque no lo va a tener, o sea, ahí en los cuadros, en el balance general que les enseñaba, o en la parte de auxiliares, pues dice identificación. Si no le ponen el guión, déjenlo pegado, pero que se identifique totalmente. Pero el Excel les va a permitir que ustedes le puedan poner el guión. O sea, no es como tan parametrizado el sistema que lo tenga que subir y llenar un listado de preguntas y respuestas, sino es en el mismo Excel que hay que subirle a la UGPP. Claro que sí, vamos a abrir el micrófono a José Armando Garzón. José, muy buenos días. José, tiene la mano levantada para hacerle la pregunta al doctor Abel. Entonces vamos a abrirle el micrófono a, por favor, las personas que tienen la manito levantada, quiere decir que quieren hacerle una pregunta vía micrófono. O si prefieren, puede mandar a vía chat. Vamos a abrirle el micrófono a Lorena Pedraza. Lorena, buenos días. ¿Lorena? Bueno, entonces en este momento vamos a leer la pregunta que nos manda Carolina vía chat. Si es un requerimiento de información hizo falta el envío de unas cuentas auxiliares, pero que no tenía nada que ver con la liquidación de la nómina y pagos de la seguridad social, ¿es procedente la sanción? Claro que sí que es procedente, porque es que la UGPP te dice auxiliares de cuentas, y diversos, y terceros. Y cuando te habla de auxiliares es de todo el año fiscal. O sea, no tienes que discriminar entre nómina, contabilidad, no es todo. Tenga o no tengas nómina ahí, pero la tienes que discriminar y enviarla. O sea que si no la envías y en la resolución 922 te la está pidiendo, ya eres objeto de sanción. Listo. Dice, si yo envío la información, ¿puedo modificarla posteriormente? Sí, tú puedes enviar la información. Si la envías dentro del término y aún te quedan días por enviar, ejemplo, si te dieron 3 meses y enviaste la información dentro de los 2 meses, aún te queda un mes, pues en ese mes puedes terminar de completarla, aclararla, indicarla. Lo importante es que quede dentro del término. Pero si tú envías la información dentro del término que te otorgó la UGPP, digamos máximo los 3 meses, y por allá en el mes 1, en el mes siguiente, te acordaste de que te faltó algo, pues sí, la puedes volver a subir. ¿Sí? Y la completaste, pero ya sabes que después de ese mes ya llevas un mes de sanción, ¿no? O sea, ya después del mes, del término que te dieron, ya es lo extemporáneo, te lo castigan. Pero igual la idea es que lo aportes porque con eso mitigas más y mitigas más al momento que te llegue el requerimiento para declarar y corregir y paras también la sanción y que no te llegue hasta los 12 meses. Doctora, es que me están preguntando varias personas acá por el seminario, entonces si nos cuenta un poquito del seminario y mientras tanto les pasar en ese momento en la pantalla las personas que estén interesadas en participar en este seminario para enviarles la información completa. Entonces, Juan, si me ayuda, en este momento les va a aparecer en la pantalla a las personas que están interesadas en participar y conocer sobre este evento. Entonces, doctora, a ver si nos cuenta un poquito más sobre este seminario. Este seminario va a estar Es importante que la persona asista a este seminario. No, claro que sí, es muy importante porque lo vamos a dividir en 2 módulos. Esos 2 módulos, en el primer módulo, en la mañana vamos a hablar todo el tema de vacaciones, pagos de nómina, bonificaciones, viáticos, todas las ambigüedades y los mitos y realidades que existen en la industria. ¿Y cómo lo requiere hoy la UGPP? Porque más de uno está enfocado en el tema muy laboral. Y recuerden que el aporte para fiscal es un tributo, estos impuestos, y también tiene unos efectos en UGPP. Y hoy en día la práctica en los últimos 7 años desde la reforma del 2012, con tanto requerimiento que hemos atendido, ya sabemos cómo actúa la UGPP, ya sabemos cómo preparar las compañías para modificar los otros sí a los contratos, los mismos contratos, indicar qué es salario, qué no es salario, para este caso saber darle un enfoque a los auxilios sin que se malentienda como una retribución que enriquece al trabajador en el primer módulo. Va a estar muy chévere. En el segundo módulo, pues vamos a hablar de todo el procedimiento tributario y parafiscal de la UGPP, incluido lo que acabamos de ver que fue en 45 minutos, pero vamos a hablar sobre los requerimientos para declarar y corregir, recursos de reconciliación, estrategias que se deben utilizar, ambigüedades que encontramos dentro de la UGPP, duplos de requerimientos, violación al debido proceso, etcétera. Todo es rentistas de capital, requerimientos de información, cómo atenderlos. O sea, va a estar muy chévere. Incluso 8 horas nos va a quedar corto realmente para poderlo dictar si queremos verlo así. Pero va a ser muy, muy práctico y la idea es pues aprovecharlo porque sobre todo en el módulo de la mañana
que es el régimen laboral con efectos en UGPP, pues ustedes van a estar empalmados para el procedimiento tributario aplicable de la UGPP en la tarde. Entonces van a entender muchas cosas. Si entienden el primero, que es realmente la raíz de todo, el procedimiento ya lo van a digerir mucho más fácil y lo van a poder aplicar en el día a día. Claro que sí, Abel. Abel, una preguntita es, acá lo interesante es que en este seminario pueden participar en grupos, o las personas pueden estar en diferentes ciudades, no importa, porque como es telepresencial, lo van a desarrollar desde su celular, desde su tableta, desde su computador. Y además, lo importante es que este seminario les va a quedar a ustedes como memoria para que lo estén consultando en forma permanente, para cuando, si les llega un requerimiento de la UGPP, tengan ahí disponible esta información a la mano. Entonces ya saben ustedes que para poder participar de esta capacitación vamos a enviarle la información vía correo, y también si están interesados, recuerden que lo pueden hacer en tiendaempresarial.com. Muchísimas gracias, Juan. En este momento, entonces, continuamos con la sesión de preguntas. Vamos a abrir el micrófono a Cindy Paola Bolívar. Cindy, buenos días. Cindy, buenos días. En este momento, Cindy no está acá, entonces vamos a leer una de las preguntas que nos mandan vía chat. Un momentico acá, es que son demasiadas preguntas las que han enviado. Vamos a abrirle mientras tanto a Mauricio López. Mauricio. Hola. Hola, adelante con la pregunta, Mauricio. Bueno, también lo había escrito ahí en el chat. La pregunta mía era, ¿cuál sería la sanción si por equivocación la firma el contador, pero no hay, digamos, inconsistencias en la información que se envía? Un cargadorcito de pronto. Bueno, efectivamente no hay ninguna consistencia como tal, y la información fue totalmente veraz y contable, pues no va a dar lugar a haber sanción como tal. Ahora, pero si la certificación de contador y no va firmada, ya es otra cosa. Ahora estaríamos hablando de una inexactitud. Para la UGPP, para mí no habría inexactitud porque es un tema de forma, pero para la UGPP los puede requerir, los puede sancionar porque le hizo falta certificar, o sea, como tal, está la certificación, pero no está firmado, suscrita por el revisor o contador. Esos son los detalles que muchas veces a las compañías se les suelen pasar. Pero si la información es clara, el contador no tiene ningún inconveniente, está firmado todo, está adjuntado todo en el tiempo, en la debida forma, no tiene por qué haber sanción. Gracias. Vamos en este momento. Mauricio, ¿tienes algo adicional? Sí, ¿aló? Sí. Adelante, Mauricio. La segunda pregunta era si por dividendos se debe pagar también seguridad social. Excelente pregunta, Mauricio. No es parte de lo que estamos explicando, obviamente eso lo explicaremos en nuestro seminario todo el día, pero hay dos posiciones en este tema. ¿Cuáles son las dos posiciones? La posición que tiene la UGPP bajo la interpretación de la norma, ¿sí?, que debe hacerse aportes a la seguridad social sobre los dividendos, puesto que lo consideran como un ingreso efectivamente recibido. Esto con base en los artículos 27 del Estatuto Tributario, artículos 27 de la Ley 1819 del 2016 y artículo 19 de la Ley 100 del 93, ingreso efectivamente recibido. Para la UGPP está recaudando sobre los dividendos. Obviamente hay que acreditarle a la UGPP en qué mes se recibe el dividendo para hacer un solo pago, porque normalmente ella lo que hace es acreditarlo y exigir el pago dividiéndolo por 12. Ahora, el segundo criterio, la segunda posición es la mía como abogado a manera personal, y yo considero, y esto si tú lo quieres acoger o lo quiere acoger la industria, pero no es de obligatorio acatamiento, porque pues hasta ahora es la posición de la UGPP y lo estamos llevando a demanda ahorita. Ya radicamos la primera demanda en contra de la UGPP, indicando que los dividendos no deben hacer aportes a la seguridad social, en mi concepto, insisto. ¿Por qué? Porque para mí el dividendo o esa utilidad que se recibe no proviene de un contrato de prestación de servicios, no proviene de un contrato laboral, en este caso, ¿sí?,
puesto que el dividendo como tal, su naturaleza propia viene de la explotación de un patrimonio. Y a mí para acceder o tener la obligación de hacer aportes a la seguridad social, mi obligación debe venir de la naturaleza de la suscripción de un contrato laboral o de prestación de servicios para la exigencia. Por lo tanto, yo considero los dividendos como unas rentas pasivas, ¿sí? En este caso, para mí como abogado, no debe hacerse aportes, pero la OGPP mantiene su posición. Lo estamos llevando a juicio. Entonces, hoy en día yo te puedo decir a ti, Mauricio, puedes escoger esta opción. Uno, si te llega un requerimiento de 100, 200, 500 millones de pesos, o pagas, de acuerdo a la teoría de la OGPP, o pagas, o lo llevas a pleito y lo litigas en 5 o 7 años, llevándolo hasta un juez contencioso administrativo tributario para ver a quién le dan la razón, porque no hay sentencias en la materia. Pueden encontrar ese artículo, está precisamente en Google. Yo escribí un artículo sobre las rentas pasivas de los dividendos y lo escribimos para Unipymes y también lo publicó la revista Notinet Legal, y encuentran en Google dividendos Abel Cupajita, Notinet Legal, así lo encuentran y les va a salir mi aporte, o en mi página de abogados, ahí en la página de www.sescolabogados.com, en la parte de boletín legal debe estar también por ahí, pero en Google es más fácil, le sale más rápido. Ahí está. Incluso si quieren se los puedo compartir por mail, si no escriben, más fácil, si no lo encuentran en Google, y se los comparto de pronto el concepto que dimos en su momento. Pero sí, con Unipymes hemos trabajado precisamente este argumento y en conjunto también hemos desarrollado más, hoy tenemos más ideas claras, y la demanda que radicamos recientemente viene más potencializada, más recargada, con muchos más argumentos para lo que estamos haciéndole ver al tribunal que la OGPP no debe cobrar por dividendos. Gracias. Vamos a la última pregunta. Pregunta Tommy, Joana. Buenos días. Mi pregunta es si por ingresos de arrendamiento de un apartamento se debe pagar seguridad social. Claro que sí. Precisamente eso se llaman rentas de capital, y en su declaración de renta, si está obligada a declarar renta, pues ella lleva en ese cédula, en rentas de capital, arrendamientos, y por lo tanto la OGPP, si esa persona es empleada pero a la vez recibe arrendamientos, es considerada como una asalariada con capacidad de pago y debe hacer aportes por rentas de capital. Si bien es cierto, el arrendatario, al momento, si es una empresa, al momento de exigir, de pagar su canon, pues no exige los aportes a la seguridad social. Pero eso no quiere decir que se deba desconocer de que debe hacer el correspondiente aporte, puesto que la base es, si se recibe un ingreso de, no sé, 1 millón de pesos mensuales, pues la base es el 40% para calcular el IBC, y sobre eso se debe hacer el aporte a la seguridad social, sin que sea inferior a un salario mínimo. Si es de 10 millones, el IBC será el 40%, 4 millones, se calculará el 29,5%, eso le da un promedio de 1.200.000 pesos mensuales de aportes. Pero sí, debe hacerse aportes por hasta hoy. Por arriendos, eso no tiene discusión, porque lo consideran rentas de capital, a diferencia de los dividendos, aunque son rentas de capital, pero viene la explotación de un patrimonio, algo intangible, ¿sí? Pero estamos en esa discusión, pero hasta ahora sí, por rentas de capital debería ser así, aunque va a salir ahorita, están en proceso una nueva ley que se está estudiando, un proyecto de ley, para aquellos que sean empleados y tengan ingresos por arrendamiento, dividendos o cualquier otra renta de capital, pues no hagan aportes, ya que se entiende que se está cumpliendo el deber legal de hacer el aporte por la primera calidad, que es la de empleado. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y de verdad, muchísimas gracias por asistirnos a esta invitación para acompañarnos en el seminario Cómo evitar ser sancionado por la UGPP, desde lo laboral para fiscal, tributario y procedimental. Nosotros nos llegan muchas consultas sobre este tema, y debido a eso nos vimos en la necesidad de abrir un seminario porque nos lo pidieron. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tenga algo adicional que decir, doctora Abel. Bueno, sí, señores, pues ojalá no se puedan perder ese diplomado. Muchas de las personas están fuera de Bogotá y es difícil que llegue, digamos, una presencia como la que a veces dictamos en Bogotá. Entonces aprovechen este seminario porque va a estar muy didáctico, van a quedar con el material, con las diapositivas, van a tener material de parte de nosotros, ejemplo, van a tener un borrado de cómo se debería atender un requerimiento de información en la respuesta, para que les sea mucho más fácil en el momento que lo requieran, tanto como persona natural como persona jurídica.
van a poder aprovechar para hacer consultoría directa en el seminario. Y lo más importante es que van a entender todas estas ambigüedades. Entonces los invitamos a que nos sigan, sigan a Unipymes, sigan a mi firma Escuela de Abogados en Instagram, en Facebook, en Google, y ahí vamos a estar con las inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores. Les damos una feliz tarde y nos encontramos nuevamente con ustedes el próximo miércoles con otro invitado. Unipymes, la Fundación Unipymes y Latinpyme les desean que tengan un feliz semana. Hasta luego.